Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida en el día de hoy y hoy nos acompaña nuestro querido Waldo Rodríguez. Él es psicólogo, director del Centro Espírita Francisco de Asís, tiene un magíster en educación, un doctorado en psicología biología y él es profesor de la Universidad del Magdalena. El tema que nos va a regalar hoy es Francisco de Asís. Entonces, Waldito, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y antes de comenzar nuestra actividad, vamos a pedir el favor a Albita que nos regale la oración. Con mucho gusto. Muy buenas tardes para todos, mis hermanos, encarnados y desencarnados. En este momento, vamos a recoger nuestros pensamientos, a unificarlo en uno solo, para ponernos en disposición de oración, de alabanzas hacia nuestro Padre Creador Universal. En gratitud a todos nuestros hermanos superiores que se encuentran en este momento, bendiciéndonos, armonizándonos, preparándonos para esta bella enseñanza de este día, que nuestro Padre ha querido que nosotros nos deleitemos en este mensaje. Te pedimos, Señor, que con tu amado Hijo Jesús de Nazaret podamos asimilar cada una de las palabras de esta conferencia del día de hoy, de nuestro querido Waldo. Que esas enseñanzas lleguen a lo más profundo de nuestros seres espirituales para que las pongamos en práctica. Y te clamamos, Señor, que nos ilumines también para que podamos cada día ser mejores, para que no nos dejemos dominar de nuestra inferioridad, sino que seamos ejemplo de vida. Que en esta tarde que hemos sido invitados a este banquete, gracias infinitas te damos, Padre amado. Gracias por esta oportunidad que nos habéis dado de estar encarnados en este planeta Tierra y de estar aprendiendo tus enseñanzas, poniendo en práctica tus mensajes, tus leyes, que tantas veces las hemos infringido. Danos luz en este momento, Señor Jesús, para comprender, para entender, para aprovechar esta bella enseñanza. Señor Jesús, que estas enseñanzas lleguen a todos los rincones de este planeta Tierra, a todos los puntos donde el sufrimiento, el dolor, la desesperanza, la tristeza. Y también, Señor Padre amado, bendice a nuestro disertante de esta tarde para que su verbo sea fluido, para que sea él iluminado por los buenos espíritus que lo acompañan y que estas enseñanzas también queden en cada uno de nuestros corazones. Quedamos en vuestra compañía, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás aquí, socorriéndonos, ayudándonos para que seamos un día mejores. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos quedamos y que así sea. Así sea. Bien, entonces los compañeros cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, la podemos hacer al final, cuando Waldito termine la conferencia. Y los que quieran escribirla o los que quieran prender el micrófono lo pueden hacer para hacerle la pregunta a Waldito. Waldito, el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Pilar. ¿Me confirman si están escuchando bien? ¿Sí?
Ok. La verdad, para mí es un grande honor, una emoción muy grande de ser invitado por Piedad, que me hizo la invitación inicial, a quien quiero muchísimo, a Germán Jr., que también es un hermano nuestro, a Germán Telles y su esposa, su familia. Yo recuerdo mucho, es algo que yo siempre he prendido en mi corazón, en mi alma, la vez y la posibilidad que tuve de estar en la familia, en la casa de Germán. Y para mí fue una cosa impresionante porque reconocí allí, sentí las vibraciones de amor, de un cariño especial que, como nos enseña el espiritismo, que son cosas que no vienen de la hora, seguramente y con plena seguridad vienen del ayer. Además de que la familia Telles representa para el movimiento espírita colombiano, son un referente, ¿no? Un ejemplo fundamental. Entonces, para mí siempre es grato. Y desde ya le doy las gracias a Germán, a Piedad, a Germán Telles, Germán Jr., Erika, que no sé si está por aquí, que también la recuerdo muchísimo. Para mí siempre son recordados muchísimo. Voy a contradecir un poquito a Piedad ahora cuando decía que las preguntas pueden hacerlo al final. A mí me gustaría que en la medida en que vamos charlando, vamos hablando, puedan hacer las preguntas ya, porque entiendo que hablar de la vida de Francisco de Asís y que en verdad estuve en aprieto muchísimo, porque de hecho nuestro centro de estudios espíritas se llama Francisco de Asís aquí en Santa Marta. Ya tiene cerca de 20 años que constituimos, tuvimos la posibilidad de constituir ese centro espírita y hablar y configurar la vida y obra de un espíritu elevado de esa naturaleza en media hora, en una hora, 2 horas, las horas que sean, y encerrarlo en unas diapositivas es un tanto complicado. Por eso hoy me permito, con el permiso de ustedes, de no traer diapositivas en particular, y sí me gustaría que fuese más conversación. Yo recuerdo una vez, y para adentrarnos en específico en esta charla, en este intercambio de ideas, en este intercambio de conocimientos, era más o menos un noviembre de hace 20 años en que nos reunimos para constituir nuestro centro espírita aquí en Santa Marta. Y nos encontrábamos cerca de 8 personas. Estábamos haciendo una oración, dándole gracias a Dios, así como acostumbramos en todas las actividades espíritas, en agradecer a Dios. Y estábamos allí cuando en plena oración, una vibración de amor, tuvimos la presencia y la compañía de un espíritu que se nos presentó con 2 niñas de mano. Nos llamó la atención porque en el momento creíamos que era un espíritu sufriente, porque se mostró con estas 2 niñas de la mano pidiendo ayuda, pidiendo asistencia, que quería pan, y que nos dijo en ese momento, nosotros en ese momento estábamos relatando la experiencia para los demás participantes de la reunión, y nos decía que tenía hambre, que sus hijas tenían hambre, que era moradora de un barrio de la periferia de Santa Marta y que había desencarnado allí, que había muerto, y desde ese momento tenía mucha hambre. Nosotros la respuesta que le dimos fue que no teníamos la posibilidad de asistirla como ella nos estaba solicitando, que la única forma que nosotros teníamos para poder asistirle era pidiéndole a Dios y pidiéndole a Jesús de Nazaret
que le diera la oportunidad a ella de beber y de comer, no el pan material que le iba a saciar el hambre material, sino el hambre espiritual. Y así le dijimos, no tenemos forma de ayudarte como tú quieres, pero si nos permites, puedes quedarte aquí a nuestro lado, en esta reunión, y tendrás un pan que te saciará el hambre del cual hoy tú tienes. Este espíritu nos dijo y nos aceptó, y dijo, está bien, me quedaré. Y se ha quedado durante toda la reunión mientras hablábamos. Y fue lindo ese momento porque hablábamos del amor, hablábamos de la paz, hablábamos de la caridad. Todos nos sintonizamos en un ambiente muy hermoso, cuando de pronto fue algo tan interesante que todo el ambiente se fue llenando de un aroma a flores maravilloso. No entendíamos lo que estaba ocurriendo. Cuando preguntamos a los asistentes, ¿están sintiendo el olor? Todos nos dijeron, sí, sentimos el olor. La emoción fue inmensa y vimos al espíritu que se puso de pie, se paró de donde estaba, de su silla a nivel espiritual, y se colocó en todo el centro de la reunión. Y en ese momento los espíritus infantiles, la imagen de los espíritus infantiles desaparecieron, y este espíritu que reflejaba la apariencia de una mujer, se hizo en la apariencia de un hombre. Se fue transformando. Y cuando vimos que fue adquiriendo la forma exacta de la que conocemos de Francisco de Asís, empezó a regalar unas flores espiritualmente a todos los asistentes, y el ambiente se llenó de aroma de flores espectaculares y la emoción estuvo muy grande. Por eso, ese día que estábamos nosotros comenzando, y fue la primera reunión que hicimos para organizar este centro de estudios espíritas en Santa Marta, decidimos llamarle Centro de Estudios Espíritas Francisco de Asís. Es un espíritu de una envergadura espiritual muy grande, al cual respetamos muchísimo, amamos muchísimo, y es para nosotros un ejemplo de vida. Para hablar de él, nosotros tenemos la referencia de este libro, que es Francisco, el Sol de Asís, un libro de Divaldo Pereira Franco y César Braga Said. Traducimos a esta obra aquí al español, la editamos y publicamos en el Centro de Estudios Espíritas Francisco de Asís y lo distribuimos por Colombia. Y ahora ustedes me dirán al final, si desean, pueden enviarles de forma gratuita a ustedes a sus casas, ahí en Bogotá o en otras partes del mundo incluso, que sé que están aquí conectados. Entonces podríamos hablar de forma, como les decía, teórica, podríamos encerrarlo en unas diapositivas en particular, pero no es nuestra intención. La intención de ahora es extraer de una forma particular, de una forma natural, que conversáramos acerca de esta vida, de las diferentes experiencias que este hombre, este espíritu, tiene para nosotros. Francisco de Asís, como todos, como tengo la certeza que ustedes conocen, nació en Asís, en Italia, por vuelta de 1181, 1182. Los historiadores todavía no tienen una fecha exacta para decir que ese fue el día, pero la fecha es muy importante. Lo interesante es que existe evidencia de la existencia de este hombre. 1182 y desencarnó, y los historiadores sí concuerdan en que fue el 3 de octubre de 1226. Es decir, su existencia terrenal, su existencia física, ahí en Umbría, en Asís, el estado pontificio de Umbría, más o menos tenía 44 años de edad cuando retornó a la patria espiritual. Fue un hombre caracterizado por su simplicidad y por el amor. Cuando nosotros entendemos y
abordamos la vida de Francisco de Asís, la existencia anterior de él fue exactamente lo que los Espíritus nos dicen como Juan el Evangelista, que vivió con Jesús en la época exacta de la venida de Jesús. Juan Evangelista era uno de los apóstoles más jóvenes que siguió y acompañó a Jesús. Y hay una característica importante que los espíritus nosotros siempre nos recuerdan, y que cuando escuchamos a Divaldo más de una vez siempre nos recuerdan, y es casi una constante, y es el recordar la naturaleza espiritual, el amor y la valentía de este espíritu, al punto que Juan Evangelista es recordado como el discípulo amado, el discípulo que Jesús más amó. Los espíritus nos dicen, no es tal así. En realidad lo que ocurre es que Juan Evangelista fue quien comprendió de una forma natural, sencilla, la grande envergadura del Maestro Jesús. En el sentido que fue incluso el único que después en que Jesús es apresado, cuando Jesús es llevado y es condenado, fue en compañía de María de Nazaret, en compañía de María Magdalena y las otras mujeres, quien acompaña a Jesús. Mientras los demás hombres tuvieron cobardía, se atemorizaron, huyeron para esconderse porque temían incluso por su propia existencia. Mientras Pedro lo negó 3 veces, como ya había sido predicho por el Maestro Jesús, que le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Incluso con ese conocimiento previo que ya Pedro tenía, lo negó, se acobardó y huyó por la presión social, la presión política, la presión religiosa, toda la presión cultural de los poderosos de ese momento. Y él, Juan Evangelista, se mantuvo ahí. Y los espíritus siempre nos recuerdan que Jesús siempre le decía a Juan, es necesario que tú te quedes hasta cuando yo regrese. Es necesario que tú te mantengas aquí hasta cuando yo regrese. Y recordemos que dentro de los evangelistas, los diversos evangelios, que la espiritualidad también nos llama la atención, que nos centremos más en él, porque de los 4 evangelistas, el que convivió directamente con Jesús fue Juan, mientras los otros tuvieron referencia por la tradición oral de los acontecimientos de la vida de Jesús. Juan fue quien convivió con él. Entonces, Juan escribe la vida de Jesús y hay algo que él nos recuerda permanentemente. Le decía, es necesario que tú te quedes hasta cuando yo regrese. Recordemos aquel episodio cuando estaba Jesús en la cruz, que le dice a Juan, ahí está tu madre, madre, aquí está tu hijo. Hay una simbología fundamental, y es que María es presentada como la madre de la humanidad, independientemente o más allá de eso. Y analizándolo desde el punto de vista humano, Jesús se estaba encargando a su amigo querido que atendiera la vida de su madre, porque Jesús, lógicamente, con su envergadura espiritual, además de la misión que tenía, no podía ser irresponsable de dejar a su madre sola. Entonces le encarga ese trabajo, esa responsabilidad, que no es menor, a su amigo Juan, aquella persona que más lo quería. Y comenta la historia, nos dice la historia, que Juan Evangelista permaneció al lado de María hasta el último día de su existencia. Y de hecho, dentro de los discípulos de Jesús, fue el último que murió. Fue quien además murió anciano, mientras los otros tuvieron la posibilidad de desencarnar de forma dramática. Juan desencarnó de una forma natural, siendo anciano. Posteriormente a eso, la próxima existencia que nosotros reconocemos en Jesús y que los espíritus nos dicen es precisamente 1181, 1182, como Francisco de Asís, haciendo un llamado fundamentalmente
aquella sentencia de Jesús cuando le dijo: es necesario que tú te quedes hasta cuando yo regrese. Entonces vemos un acontecimiento histórico importante que está de la mano al progreso de la humanidad. Y era la misión que Juan Evangelista tiene para la transformación del mundo, en el acompañamiento de la humanidad en la transformación del mundo. Porque esa idea de que era necesario que él se quede hasta cuando Jesús regrese, recordemos lo que mismo está escrito en Juan, cuando Jesús promete al nuevo Consolador. 1857, ese nuevo Consolador está representado en el Espiritismo. 1181, 1000 años antes, Juan Evangelista retorna. Y Juan Evangelista da un impulso importante a la visión y a la existencia de Jesús como un ejemplo fundamental de la vida. Cuando nosotros entendemos la tradición religiosa, vamos a encontrar que después de 1000 años de la venida de Jesús, ya la tradición religiosa había abandonado el ejemplo fundamental de la vida de Jesús. El amor por la caridad. Se había tergiversado totalmente la enseñanza de Jesús. Francisco de Asís viene y da un empujón fundamental para retornar a la visión original de la existencia de Jesús. Y tenemos un peligro fundamental, y un peligro que los espíritus entienden, atienden y nos acompañan. Es que después de 1000 años de la venida de Francisco de Asís, hay una tradición espiritual que nos recuerda incluso Ubaldo Pereira Franco, que es cuando Juana de Ángelis, que retornó a la experiencia física cerca del año 1182 también, y la conocemos con el nombre de Clara de Asís. Hoy día, Juana de Ángelis se le dio la misión de retornar a la carne nuevamente. Y ella ora profundamente a Francisco de Asís y le pide que él retorne con ella a la existencia carnal. Y parece ser que Francisco de Asís va a volver a la carne en este nuevo momento del mundo de transición, para nuevamente hacer con su vida un ejemplo de cómo debemos llevar nosotros la existencia física, la existencia de nuestra esencia y, por tanto, lo más importante, de nuestro ser. Hasta allí me gustaría que, si hay alguna pregunta en particular, la pudiésemos hacer ahora. Como decíamos, quisiéramos que sea más conversación, no solamente una palestra. Erika, ya te vi. No, Waldito, no hay preguntas. Pero pueden hacerlo. Hola, Ubaldo, buenas tardes. Hola, Erika. Bueno, lo que pasa es que la metodología del día sábado es así. Generalmente el conferenciante da su exposición y todos escuchamos muy atentamente, a lo cual estamos haciendo caso de eso. Pero hoy podemos cambiar las reglas, ¿no? Si ustedes me permiten, podemos cambiarla sin ningún problema. Por ejemplo, bueno, te pregunto a ti, Erika, ¿qué de la vida de Francisco de Asís te llama más la atención? ¿Alguna experiencia particular? ¿Algún evento de la vida de él? El amor que él sentía por todos los animales y la capacidad que tenía de magnetizarlos. Ajá. Eso es un elemento bien importante. Incorpora toda la naturaleza a la vida y eso lo hace pletórico. Claro. Y lo hace todavía más sensible como espíritu. Que sí, entonces fíjate, ante eso, Erika, hay una tradición que los espíritus nos dicen de dónde viene, ¿no? Y es, recordemos que el último libro del Evangelio es el Apocalipsis, donde fue escrito también por Juan el Evangelista. Nos dicen que en un momento los romanos apresaron a Francisco de Asís y no pudieron asesinarlo, no pudieron matarlo. Incluso le tenían miedo a Francisco de Asís porque la naturaleza estaba a favor de él. Siempre que intentaban hacer algo,
la naturaleza estaba a favor de él, ¿no? Entonces ellos tuvieron miedo y fue encerrado en una isla prisión, que se llama la isla de Patmos. Allí él estaba totalmente solo y en algún momento de su prédica, cuando él recordaba al Maestro Jesús, vayan por el mundo y lleven el mensaje de la buena nueva. Francisco de Asís, Juan el Evangelista, decía, voy a hablar. Y se colocaba a hablar y a predicar, es decir, a llevar el mensaje de la buena nueva a la naturaleza. Y empezó allí a entablar una relación directa, una sintonía con la naturaleza. Lo que nos decía Erika nos recuerda ese momento es fascinante, donde incluso hay un relato del espíritu Miramés, en el libro de Francisco de Asís, que se lo recomiendo, un libro espectacular, muy lindo. Dice que Francisco de Asís se colocaba al frente del mar, a hablar del amor, hablar de la paz, y le decía al viento, lleven mi mensaje, ya que no puedo hablar con las personas, lleven mi mensaje con el viento a donde ustedes puedan hacerlo. Y fue lindo, y decían los relatos que los soldados romanos, quienes estaban encargados de cuidarlo allí, de custodiar su encarcelamiento, veían y quedaban extasiados al ver a Juan el Evangelista hablar con la naturaleza. Y los peces parece que escuchaban, los animales prestaban atención. Y a partir de ahí se hizo una relación tan estrecha que perduró posteriormente en su venida como Francisco de Asís. Incluso, dicen los espíritus, que cuando ya los romanos no pudieron asesinarlo, entonces ocultaron a él y lo liberaron, pero le dijeron, tienes que cambiarte el nombre. Y Francisco cambió su nombre por Juan Evangelista, cambió su nombre por y a partir de ahí se le conoce en la época de Jesús como Padre Francisco. Así su mamá posteriormente, teniendo sueños, cuando iba a reencarnar a Francisco de Asís, ella recuerda esos eventos y tiene el impulso de colocarle Francisco. A diferencia de lo que la historia dice, que Francisco significa el francesito, porque su papá tenía afinidad con los franceses. Entonces se dice que su nombre deriva de la idea intuitiva de su padre de colocarle el francesito, que se conoce como Francesco, pero en realidad por una intuición que tiene la mamá de aquella existencia. Entonces, hermoso, Erika, eso que nos acabas de recordar. ¿Alguien más quisiera recordarnos algo de Francisco? Sí, yo quería, de acuerdo al libro que tú nos estás comentando de Francisco Asís, que es muy bonito, a mí lo que más me encantó es ese ejemplo de amor que él tuvo con Tanallí, el leproso Tanallí. Es una historia muy bonita porque realmente él va con ese amor, con ese cariño a atenderlo y él le responde con la grosería, con el mal humor, con su orgullo, porque pues para él era muy difícil de que alguien llegara a tratarlo con verdadero amor. Y se da cuenta de esa insistencia de los frailes y el amor el cual lo envuelven a él, y él cambia totalmente, convirtiéndose después en uno de sus frailes. Pero él veía todo el trabajo que hacía Francisco de Asís, del desapego, del amor, de la entrega, y era, como tú lo decías, en ese gran amor con todo, naturaleza, con el ser que era más arrogante y tener esa potencia de amor para envolverlos. Y después él se da cuenta que su orgullo realmente no lo puede calmar y le pide al Padre Celestial nuevamente la lepra, y él desencarna pues con su enfermedad. Es una experiencia maravillosa. Gracias, Piedad. Porque ok.
Entiendo que cada uno participa y luego explica a Ubaldo y luego sí se vuelve a tomar la palabra. Entonces, Bien. Gracias, Junior. Osvaldo, yo quería preguntarte el por qué Francisco de Asís en aquella reunión de la inauguración de tu centro se presenta como esa mujer pidiendo esto, que, o sea, me quedó la inquietud, ¿por qué se presentó de esa manera? Gracias. Gracias, Álvaro. Interesante pregunta, ¿eh? Porque igual la pregunté, me la hice muchas veces. Entendimos con el espiritismo que el perispíritu tiene diversas propiedades y la maleabilidad, el cambiar la forma, hace parte del perispíritu sin ningún problema. Entonces, Francisco de Asís, lo que entendimos posteriormente a eso, que él quería precisamente probar la capacidad del equipo que en ese momento estaba reunido de poder atender de una forma amorosa a los sufrientes espirituales. Entonces, él se presenta como una sufriente, sin importar el sexo. Nosotros dividimos y segmentamos, ¿no? Mujer, hombre. Pero en realidad el espíritu no tiene sexo. Esa diferenciación de las formas es necesaria para nosotros poder reconocer la individualidad de los espíritus. Pero en su esencia, el espíritu no tiene sexo. Entonces, el hecho de haberse presentado como una mujer, quizá, y entendemos hoy, fue para ocultar en principio su identidad. Porque a veces nosotros disgregamos las formas de atención, condicionamos incluso la ayuda. Decimos, voy a ayudar de determinada forma. Y así no actuaba Jesús. Fíjense que hay un parámetro comportamental de Jesús, un parámetro de auxilio. Jesús siempre preguntaba, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo yo hacer? Cuando alguien le solicitaba, dice, ¿qué quieres? Indagaba la necesidad, el deseo del otro, para a partir de eso empezar a auxiliar. Entonces, cuando este espíritu nos dice, yo tengo este deseo, tengo esta necesidad, ayúdenme así, denme un pan porque tengo hambre. A partir de ahí nos abre a nosotros la posibilidad de cómo accedemos nosotros. ¿Condicionamos o no el auxilio? Recordemos la parábola del buen samaritano. Cuando para mí la parábola del buen samaritano representa una metodología de auxilio fascinante. Es decir, encontramos al necesitado. La persona que estaba allí había sido asaltada por los ladrones. Tenía una necesidad apremiante, fácilmente identificable, fácilmente observable. ¿Qué ocurre? Que llega a nosotros y no le paramos el sacerdote ni el levita. Pero llega este samaritano, ¿qué es lo que hace? Identifica la necesidad, ausculta dentro de sus propias posibilidades cómo atenderle. Por eso el Evangelio dice, sacó vino y venda que llevaba con él para poder socorrerle. Como no podía más socorrerle y necesitaba a aquella persona la atención, lo monta en su burro y lo lleva a un sitio donde sí tenían las condiciones mayores para poder asistirle. Él dice, si gasta más, yo lo doy cuando regrese. De los espíritus siempre a nosotros nos van a brindar la posibilidad de ayudar. Pero ojo, que tenemos que estar abiertos, y ese es, y te doy gracias, Alba, por esa pregunta, porque es la invitación siempre de Francisco de Asís, que tenemos que estar atentos a dónde está la necesidad. No solamente dónde está la necesidad, sino qué recursos tú tienes para poder asistir. ¿Qué recursos son los que están a tu alcance para poder asistir? Entonces, cuando este espíritu que llega en forma de mujer con dos niñas, que después entendimos que era la forma en que se presentó, en realidad no eran tres espíritus, era uno solo. Ella podía, el espíritu pudo manipular la materia espiritual para manifestarse así. Nos solicita un pan.
Nosotros no podíamos darle pan porque ¿cómo le iba a dar un pan a un espíritu? Imposible. Entonces le dijimos, no podemos asistirte como tú quieres, pero si nos permite, si te quedas, podemos darte un pan diferente y ese pan te va a calmar el hambre que tú traes. Él dice, ok, está bien, y se queda. Una forma de probarnos a nosotros. La experiencia de piedad que nos habla de este leproso también existe en la vida de Francisco de Asís. La experiencia que fue el primer contacto que él tuvo con la acción de la caridad. Él temía y él rechazaba al leproso. Y llegó un momento en que se le acerca un leproso. Él estaba vestido con su elegancia y un caballo. El caballo casi lo tumba. Él llega allí, ¿verdad? Y siente una voz que le dice, cuando ames lo que no te gusta, estaré contigo. Esa era una constante en la inspiración de Francisco de Asís que tuvo. Y cuando posteriormente él descubre en realidad que aquella sentencia, aquella invitación era directamente del Maestro Jesús. Le decía, cuando ames lo que no te gusta, estaré contigo. Cuando él ve a ese leproso que se le presenta en el camino, en la ruta, que lo tumba de su caballo, está ahí, él siente ese llamado nuevamente. Cuando ames lo que no te gusta, estaré contigo. Él toma al leproso y le da lo que tenía, oculta para dar y no tiene más. Él dice, porque tengo amor para darte. Coge al leproso, lo abraza, lo besa. Y dice la espiritualidad, los relatos históricos, que en ese momento ese leproso se transforma. Ya no tiene lepra. Y en realidad era el Maestro Jesús que se le había presentado directamente, se había materializado para probarle su capacidad de amar. Jesús se le presentó como un leproso. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos invitaciones a la caridad? Hablamos de la caridad. Hay una experiencia linda, fascinante del hermano X a través de la mediunidad de Francisco Cándido Javier, o Chico Javier, que dice que hubo una reunión en el centro espírita, ¿no? Hablando del amor, hablando de la caridad. Ese día hubo mensajes espirituales, era una reunión mediúnica. Recibieron mensajes del amor, de la caridad, de la asistencia al necesitado y tal, y todo el mundo quedó conmovido, todo el mundo quedó impactado y sensibilizado ante el sentimiento de amor. Cuando el director de la casa espírita fue invitado por 3 integrantes más, iban en el carro, entonces yo tengo mi vehículo, vamos, los llevo. Fueron 4. Y cuando se presentaron en la ruta, en el camino, en la calle, se encontraron con una mujer que era indigente. Y esta mujer les pregunta, necesito dónde quedarme, no tengo forma de quedarme en nada, mírenme cómo estoy, necesito ayuda. El director pensó, oh, ¿cómo hacemos? Le dijo, no, el director le dijo al otro, yo no puedo. Imagínate, si yo me presento en mi casa con una mujer, mi esposa, ¿qué va a decir? No, yo me gano un problema. Yo no puedo ir a la casa con una mujer que se quede en la casa. No, mi esposa es celosa. ¿Cómo hago yo eso? Eso es ganarme un problema. Entonces decía el otro, no, es que en mi casa no tengo donde, apenas son los cuartos que tenemos en la casa. Esta es la sala, yo no puedo llevármela. El otro decía, no, imagínate. Entonces sacaron entre los 3 una colecta, hicieron una colecta, le dieron unas monedas. No, yo no puedo llevarla para la casa. ¿Se entiende? Al día siguiente, a la semana siguiente, no al día siguiente, a la semana siguiente, en la reunión mediúnica, estaban los espíritas nuevamente en la sala, ¿no? Hablando del amor, de la caridad, que los espíritus, no sé qué, y le dicen, ¿dónde está la aplicación real de eso? ¿Recuerdan la semana pasada? El guía espiritual del centro espírita se les había mostrado de esa forma. No era una indigente, era el guía espiritual de la casa que se le mostró como una persona indigente. Porque muchas veces, y es lo importante, y es lo lindo de la vida de Francisco de Asís, los grandes de la humanidad, ellos nos invitan a no condicionar la caridad. Y si decir, tengo posibilidad de ayudar,
tengo posibilidad de asistir a mi prójimo, entonces hagámoslo. Yo recuerdo así una vez que yo estaba en la universidad donde trabajo. Era en aquel momento, estoy hablando de 2013, 2014, había la necesidad de un muchacho, un estudiante, que había sido injustamente atacado por múltiples profesores, compañeros, que fueron mis profesores también. Y los profesores hicieron una reunión, dijeron que no iban a dejar graduar a ese muchacho. Y yo conozco la historia de él, lo conocí cerquita, fue huérfano, le tocaba trabajar para poder estudiar, una vida de sacrificios tremenda. Entonces, el argumento de los profesores era que él no podía ser graduado. Entonces, que no podían ellos admitir que un psicólogo de esa naturaleza pudiese ingresar al mercado laboral. Yo le pregunto, ¿naturaleza cuál? No, porque él ha dudado 8 años para graduarse cuando tenía que graduarse en 5. Eso no es una justificación. Y en ese momento yo recuerdo que llega la inspiración. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Francisco de Asís? Ok, si lo que es ayudarlo, voy a ayudarlo. Y yo recuerdo cuando empezamos a ayudarlo, una amiga, una colega de la universidad me dice, Waldo, te estás ganando un problema. Si tú haces lo que vas a hacer, te pueden echar de la empresa, te pueden echar de la universidad y te puedes quedar sin trabajo. Dios mío, si eso ocurre, entonces eso ocurrirá y me iré sin ningún problema. No pasó eso, gracias a Dios, ¿no? No pasó eso, pero quedé con la satisfacción de que hice como tenía que hacer. ¿Cuántas veces nosotros estamos condicionando las formas de ayudar? ¿Cuántas veces nosotros estamos diciendo, es que lo que está definido es así y no podemos de otra forma? Y cuando la ayuda que Dios nos solicita a veces no está en la forma que nosotros creemos. Cuando ames lo que no te gusta, estaré contigo. Fue la constante de Francisco de Asís. Yo tengo amigos y discutimos aquí en el Centro Espírita que me dicen, no, nosotros tenemos una labor social con los niños. Y dicen, no, yo con los niños, yo no, definitivamente no. Yo mejor me dedico a otra cosa. Y les solicitan la asistencia y dicen, no, yo mejor otra cosa. Digo, Dios mío, ¿qué tal si esa repulsión natural que tiene en relación a ese grupo representa en realidad la dirección en la cual tiene que trabajar y esa persona, nosotros estamos rechazando la oportunidad de progreso? Entonces, Francisco de Asís, su vida, su historia, nos da la posibilidad de comprender que la ayuda tiene que estar como prioridad fundamental de nuestros estilos de vida como espíritas. Waldo, hay algo también bien interesante dentro de la vida de Francisco de Asís y es el grado de espiritualidad que él tenía. En esa frase en esa oración tan bonita que nos dejó, Señor, hazme instrumento de tu paz. Y cuando uno recorre cada una de las palabras que tiene esa oración, se nota que era un espíritu muy avanzado, que por algún momento, cuando estamos encarnados, y eso nos pasa a todos, olvidamos nuestra misión, porque esta materia nos entorpece un poco, pero él finalmente encuentra el camino. ¿Verdad? Gracias, Erika. Es así. Señor, hazme un instrumento de tu paz, decía él. Que allá donde haya odio, ponga yo el amor. Bonito. Que allá donde haya ofensa, ponga yo el perdón. Que allá donde haya discordia, ponga yo la unión. Que donde haya el error, ponga la verdad. Que donde haya duda, ponga yo la fe. Que donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Que donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Que donde haya tristeza, ponga yo la alegría. Decía él, oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado como consolado.
ser comprendido como comprender, ser amado y sí amar. Decía él, porque dando es que se recibe. Olvidándose de mí mismo, olvidándose de sí mismo, es como se encuentra a uno mismo, como se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado. Es muriendo como se revive a la vida eterna. Eso es hermoso. Gracias, Erika, por ese recuerdo. Y siempre que recuerdo eso, se me hace un nudo en la garganta porque es maravilloso, es lindo. Por eso hoy sentí que este grupo espírita, y les doy las gracias, que me pusieron en un aprieto a hablar de la vida de Francisco de Asís, porque, como les dije, no iba a presentar ni a encasillarlo en unas diapositivas, porque la vida de Francisco de Asís significa vivir, sentir ese amor, sentir la experiencia viva del amor de diferentes formas. Francisco de Asís también tiene una anécdota hermosa, linda. Él decía, si te rechazan por causa de la verdad, entonces ama. Y un amigo le colocó una experiencia así, decía, maestro, pero ¿qué pasa si yo voy por la ruta, por la calle y toco una puerta en la noche, hospedaje, y no me brindan? Dice, entonces ora y ama. Maestro, pero no solamente no me abren, sino que me ofenden. Entonces ora y ama. Maestro, pero no solamente eso, sino que me atacan. Entonces ora y ama. Y a cada dificultad que este amigo le ponía, él decía, la respuesta era ora y ama. Ora y ama. Es lindo, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, no, una ofensa es menor o mayor. Entonces yo no perdono esta ofensa. Aquella sí, en cualquier circunstancia que sea. Los psicólogos saben de eso, las madres saben de eso y todos sabemos de eso como espíritas, que la ofensa es mayor o menor dependiendo cómo nosotros la recibimos. Las experiencias son procesadas de forma independiente. Entonces yo no puedo decir, porque muchas veces decimos, que el niño está sufriendo. Pero eso no es nada. Sí, es mucho para él, porque él está experimentando ese dolor. Lo que para mí no significa, para los otros sí significa. De cada uno de una experiencia particular. Y con eso, yo creo, respetando el tiempo, yo creo que faltan ya 7 minutos y con eso cerramos, ¿no? Esto, y si hay alguna otra pregunta más, entonces pueden hacerla. Recordando. Hermila, lo que ibas a hablar. Bueno, yo quería compartir una anécdota que hay en el libro de Francisco de Asís, porque pues me estoy encariñando un poquito con ese libro. Y me llama mucho la atención, es una anécdota que se repite en su nacimiento como Juan y como Francisco de Asís. Y es esa gran luz, porque nosotros pues hablamos de Francisco de Asís y en nuestra pequeña inteligencia aún, nuestro pensamiento aún no tiene esa capacidad de concebir la grandeza de ese mártir, del amor, de ese mensajero divino, el Maestro Jesús. Entonces, lo que me llama la atención a mí es cuando él nace como Juan, es una gran luz tan inmensa y radiante que se forma y que Zebedeo la alcanza a percibir y algo otras personas que estaban con él. Y también armonías, música celestial que hasta los mismos pastores que vivían alrededor también percibieron esas armonías. Igual sucede el mismo acontecimiento cuando nace como Francisco de Asís. Entonces, ese es un momento supremo de la pureza, del gran santo, podría decir de esa forma, de este ser que ha nacido ya, pues que tenemos conocimiento como Francisco de Asís en la tierra. Entonces, es muy bonito esa parte. Es verdad. Gracias, Hermila. Y es así, la característica de un ser superior. Y era necesario que él estuviese hasta cuando Jesús
vuelva. Hoy sabemos que Jesús no necesariamente va a volver de la forma en que se espera, encarnado nuevamente, sino hasta que se instaure el mundo de regeneración, del cual ya estamos a las puertas. Francisco de Asís nos está acompañando como uno de los guías de la humanidad. Es un espíritu que debemos recordar, amándolo y pensando en su vida como un ejemplo de vida fascinante para todos nosotros. Porque es la verdad. Cuando hablamos del espíritu de la verdad, cuando Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, recordemos cuando Pilato le decía, ¿qué es la verdad? Jesús cayó. Y él decía, quien ve y reconoce la verdad, me reconoce a mí, me ve a mí. Reconocer la verdad de Jesús no es la verdad científica de que nos habla, no es la verdad filosófica. Por lo tanto, podemos tener diversas interpretaciones de los sentidos semánticos, de las teorías, de los significados. Podemos hacer diversas interpretaciones, incluso de lo que nos ofrece el libro de los espíritus, el libro de los medios, el evangelio, todo. Pero hay una cosa que no puede ser analizado con dos interpretaciones, y ese es el bien, es el amor. Los espíritus nos dicen, el amor, el perdón, el bien, no tiene dobles interpretaciones, tiene una sola interpretación, y ese bien, por tanto, es la verdad. Por eso cuando me decían otra vez, es que el espiritismo tiene la verdad, sí la tiene, pero no es exclusiva del espiritismo, porque todo aquel que está haciendo el bien está en la verdad, independientemente de las interpretaciones. Las interpretaciones pueden ser relacionadas y pueden variar a la cultura, al tiempo y a la posición teórica en que nos encontremos. Pero el bien es bien, independientemente de dónde estemos. Muchísimas gracias. A Piedad por la invitación, a Germán y a todos mis amigos. Bueno, como no hay más preguntas, a mi papá va a hablar. Bueno, quiero, a nombre del Centro Espírita Rutas de Luz, agradecerle a nuestro querido Waldo su exhortación. Es decir, este modo que utilizó hoy, pues para nosotros es novedoso, ¿no es cierto? Porque es la primera vez que sucede en nuestro grupo. Pero esto hace que sea más dinámica la conferencia. Entonces, pues, de verdad muy bonita, porque este es un conversatorio prácticamente. Y eso nos ayuda muchísimo. Y a usted, Waldo, por sus miles de ocupaciones como catedrático y todo, pues es decir, nos ha regalado este tiempo que para nosotros es de verdad muy grande y muy agradecido a nombre de todos mis hermanos. Sé que hay personas que son de otros países, no sé si habrán colocado de qué país son, también para agradecerles a ellos su asistencia para escuchar a nuestro querido hermano Waldo, que es una persona muy especial. Si no estoy mal, Waldo, usted también ha escrito un libro, ¿no es cierto? ¿Escribió un libro? Sí, ya tenemos varios a nivel psicográfico. Psicográfico. Sí, tenemos varios libros. Y a nivel no mediúnico también tenemos otros. Sí, porque es decir, sé que usted ha recibido del mundo espiritual mediúnicamente unos libros. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte desde la distancia. Le enviamos de verdad que sí, de todo corazón. Muchísimas gracias. Y a Piedad por su acertada luz que tuvo en invitar a Waldo. ¿Yo? Felicitaciones. Gracias a ti, Pues, hermano. Y a Muy Piedad. buenas tardes. Buenas tardes. Le agradecería mucho, por favor, al hermano Waldo que nos refiera a dónde podemos pedir los libros. Yo tengo varios libros y el de la poesía de Ricardo Nieto.
Entonces, le agradezco infinitamente. Yo tengo, sí, ya son las 5, yo tengo una experiencia muy bonita con la poesía de Ricardo Nieto, porque yo estuve como por los procesos de los niños, un grupo de poesía, yo les decía, yo ni casi poeta, me quito el sombrero ante ustedes. Y en una poesía que escribí pequeña, cuando yo leí el libro de poesía de Ricardo Nieto Mediúnico, había un párrafo completo, casi textualmente, como esa poesía que yo había escrito. Y yo comenté, me dijeron, entonces estás plagiando. Y yo decía, bueno, la gente no entiende, me quedé callada. Gracias, hermano, me interesa mucho porque por ahí tengo escrito un libro que se agotó en el sitio en Buga y no lo he podido conseguir. Le agradezco infinitamente que nos dé el contacto. Dios lo colma de bendiciones y mucha vida para que continúen nos dando vida a través de la palabra. Gracias. Bien, voy a contactarme a través de Germán, tiene mi contacto, Germán Junior, con Piedad, con que hablamos con frecuencia. Yo te lo facilito, yo te facilito la información. Gracias, hermanos, un abrazo, gracias infinitas. Aprovechamos este momento para decir que en el mes de agosto vamos a hacer unas actividades psicológicas. Entonces, Waldito nos va a acompañar también en agosto. Vamos a tratar diferentes temas en este mes para que todos estemos muy atentos a participar de estas conferencias que se van a realizar en el mes de agosto. Y pues agradecerle a Waldo por la invitación. También quería recalcar el trabajo que él hace en la AME, en la Asociación Médico Espírita de Colombia, y es un gran compañero, nos apoya bastante, entonces nos da mucha alegría que él haya regresado por sus compromisos, ya otra vez está entregado a trabajar y de verdad muchas gracias, Waldito. Entonces no veo que hay preguntas, agradecemos a todos los compañeros que de diferentes partes del mundo nos acompañaron hoy y pues por haber atendido nuestra invitación. Y pues ahora pasamos al Evangelio que le corresponde a nuestra querida Rosita Perdomo y es el capítulo 16, no se puede servir a Dios y a las riquezas, y le corresponde la parábola de los talentos. Bien, yo voy a pedir excusas porque tengo un compromiso ahora. De 5 a 6. Vale, entonces me da pena con ustedes, pero les pido excusas porque tengo un compromiso que voy a cumplir, ¿vale? Bueno, Waldito, muchas gracias. Dios te bendiga. O sea, muchas gracias. Bueno. Rosita. Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Les doy gracias por la oportunidad. Vamos a hablar del capítulo 16, no se puede servir a Dios y las riquezas, y acá en la parábola de los talentos. Numeral 6. El Señor obra como un hombre que, teniendo que hacer un largo viaje fuera de su país, llamó a sus servidores y les encomendó sus bienes. Después de dar 5 talentos a uno, 2 a otro y a uno a otro, cada cual según su capacidad partió de inmediato. Entonces el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con aquel dinero y ganó otros 5 talentos. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que apenas había recibido 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de largo tiempo, el señor de aquellos servidores regresó y los llamó a rendir cuentas. Vino el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, aquí tienes además otros 5 que gané. Le respondió su señor: Bien, servidor bueno y fiel. Fuiste fiel en poca cosa, te confiaré en muchas otras. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido 2 talentos se presentó a su turno y le dijo: Señor,
me entregaste 2 talentos, aquí tienes además otros 2 que gané. Su señor le respondió, bien, servidor bueno y fiel, fuiste fiel en poca cosa, te confiaré en muchas otras. Entra en el gozo de tu señor. Vino a continuación el que había recibido solamente 1 talento y dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que segáis donde no sembrasteis y recoges donde nada pusiste. Por eso, como tenía temor de ti, escondí tu talento en la tierra. Aquí está, te devuelvo lo que es tuyo. Pero su señor le respondió, servidor malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde nada puse. Debías entregar mi dinero a los banqueros para que a mi regreso yo tuviera con intereses lo que me pertenece. Seguimos, por favor. Quítenle pues su talento y déselo al que tiene 10 talentos, porque a todos los que ya tienen se les dará y quedarán con mayor cantidad de bienes, pero al que nada tiene, se le quitará hasta lo que parezca que tiene, y a ese servidor inútil, echadlo a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Esto está en San Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30. Bueno, estos 3 siervos que llama el Señor para confiarles su fortuna representan a toda la humanidad, según su evolución, porque el Señor conoce las capacidades de cada uno de sus hijos. Él sabe a quién le da más responsabilidades y por eso hizo la repartición adecuada a cada uno. Aquí hablaremos principalmente del siervo que recibió 1 talento, puesto que nos deja más enseñanza para nosotros no cometer los mismos errores. Y pues esta parábola muestra que nuestro Padre no nos manda a la tierra desheredados y así no tengamos dinero, propiedades materiales, se nos facilita hacer muchas cosas. A veces somos buenos para matemáticas, pintar, escribir, y en otros campos somos buenos jardineros, cultivadores, traemos muchas cualidades para ser útiles. Pero debemos utilizarlas siempre para bien, con honestidad, con justicia, como lo manda Dios. Seguimos. Pues antes de leer esta, pues que esto lo escribimos con ayuda del mundo espiritual, yo quería contarles a mis hermanos que pues aquí queremos hablar después del hermano que más que todo que se equivocó, el que tenía 1 talento, porque pues los que recibieron 5 talentos, 2 talentos, pues son hermanos que hicieron las cosas bien, pues sabemos que son espíritus misioneros, que han venido a cumplir misiones y que han trabajado con los talentos que le ha dado su Señor y las han puesto al bien de la humanidad. Y como nosotros estamos en la doctrina de los espíritus, pues podemos hablar acá que un ejemplo de un hermano que hizo las cosas bien, decimos de Chico Javier. Un hermano que trabajó toda su vida por el bien de sus hermanos, ayudó mucho y nos sigue ayudando, porque estos libros que él dejó, que el mundo espiritual mayor pues editó, nos sigue ayudando a nosotros y va a seguir ayudando a la humanidad entera. Entonces es un gran bien que este hermano hizo por la humanidad. Y pues también tenemos a nuestro hermano Divaldo, que gracias al amor de Dios todavía está con nosotros. Y así pues podemos decir muchos hermanos que hay que han trabajado bien los talentos que mi Padre Dios le ha concedido. Entonces aquí nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué el siervo le dijo a su señor, sé que sois un hombre duro, que segáis donde no sembraste y recogéis donde nada habéis empleado? Entonces la respuesta es porque nuestro Señor espera que nosotros con las cualidades que nos da, le saquemos provecho, siendo útiles a nuestros semejantes, trabajando por ser mejores, marchando por el camino de la evolución.
pues, siempre haciendo el bien, ¿no? Bueno, pasamos a la otra diapositiva. Entonces, el que entierra su dinero es aquel que pasa por este mundo sin hacer nada con el pretexto: como no tengo nada, no pude aprender nada, soy tan pobre que yo espero que todo me lo den. Son personas que se quejan de todo, de la familia, del gobierno, de la sociedad en general. No se responsabilizan de sus actos, siempre encuentran un culpable de sus errores, generalmente se dejan llevar por malas compañías, cayendo en vicios de toda índole. Pasamos a la otra. Bueno, y esto pues sabemos que es el pan de cada día para quien nosotros los que estamos en la tierra, pues sabemos que estamos rodeados de vicios, que esa es una tentación pues que está la humanidad entera, y pues que todo el que tenga esas cualidades pues que las utilice siempre para el bien, como habíamos dicho, y no dejarnos llevar pues por una mala compañía, por estas cosas que nos llevan a hacer las cosas mal y no aprovechar los talentos que Dios nos ha dado. Entonces aquí nos hacemos esta pregunta: ¿por qué se le quita el talento al que no hizo nada útil con él? El que no hace uso de su cualidad se le adormece, pero aún la tiene. Pero el que la utiliza mal, se la quitan temporalmente hasta que recapacite para que no se encauce más. Entonces aquí es un beneficio que nuestro Padre le da. Pasamos a la otra diapositiva más. Ejemplo: un hombre que se está encauzando con el dinero, hace un mal manejo y pierde todo. Un cantante que hace drogas pierde la belleza de su voz. Así, cuando hacemos mal uso de nuestras cualidades, se deslucen por nuestra propia culpa, nunca por nuestro Padre, que jamás le quita a sus hijos sus dones ganados. Nuestro Padre nunca nos va a quitar lo que nosotros hemos trabajado. Somos nosotros cuando le damos mal uso y hacemos, pues, nosotros tenemos muchos ejemplos de seres famosos que han caído en las drogas, que se han enfermado, que han quedado en una situación muy difícil, artistas, autores, actrices. Conocemos muchas personas que, habiendo podido ser un ejemplo para la humanidad, cayeron en decadencia moral, y pues pobrecitos nuestros hermanos, ¿no? Pues que dejaron de lucir esos dones que Dios les dio. Pasamos, por favor. Entonces aquí lo último es: ¿por qué echan al siervo inútil en las tinieblas exteriores, donde hay llanto y crujir de dientes? Pues para que recapacite, haga conciencia de su error y, arrepentido, quiera suplicar una nueva oportunidad para ser laborioso y poner al servicio de su semejante los talentos de su Señor, y cosechar frutos para beneficio de todos y de él mismo. Sabemos que nosotros cometemos equivocaciones, pues de pronto por la ignorancia y también por el estado en que estamos. Y pasamos al otro. Entonces aquí pusimos esta nota: porque si no hay correctivo, no recapacitamos. Un ejemplo es cuando fumamos y nos llega una enfermedad pulmonar, por ejemplo. Recapacitamos es por la enfermedad. Si no fuera así, seguiríamos en las mismas. Y así es generalmente con todos los vicios. Son pocos los que salen sin ese correctivo. O sea, eso es como echarlo afuera las tinieblas y el crujir de dientes, que nos llega una enfermedad por a veces, digamos, una enfermedad al hígado, cuando hay mucho licor, que las personas que toman mucho licor. Entonces ahí es un correctivo que le están haciendo para que el espíritu, el hermano, recapacite y pues deje el vicio y busque las posibilidades de sanarse. Entonces siempre todo eso se hace por el bien de nosotros.
siempre es por la misericordia de Dios que tienen para con todos nosotros. Mi evangelio pues ha sido muy cortico. Yo les explico cómo yo entendía esta enseñanza, pero pues yo sé que aquí mis hermanos, si hay alguno que quiera darme un aporte o si ya piensan que así ya estuvo bien explicada, pues la podemos dejar por ahí. Está ahí. Muchas gracias a todos mis hermanos. Muy bien, Rosita. Pienso que el Evangelio quedó bien explicado y también muy reflexivo, porque lo que tú decías es aprovechar lo que Dios nos da en lo mucho o en lo poco, pero todos tenemos algo que dar. Bien, para dar por terminada la actividad en la tarde de hoy, le vamos a pedir el favor a Humberto de que nos haga la oración. Bueno, muchas gracias. Nos ponemos en disposición de elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre, a ese Dios de amor, ese ser que nos cuida, ese ser que constantemente nos da esa protección. Y por esta tarde que nos ha llevado ese mensaje de Francisco de Asís, que ha iluminado nuestro ser, que ilumina nuestro corazón, que es ese camino del amor, de la fraternidad, de la bondad, que ese es el cambio para hacer cada día también esa luz brillante en esta tierra, en esta humanidad. El Evangelio que nos recalca, que nos ha invitado a ser esos seres del talento que no guardemos, ese talento que debemos acrecentarlo, porque somos seres que guardamos nuestras virtudes en el fondo, pero que si no rendimos, esas virtudes duermen, que las despertemos, que las acrecentemos y que esas virtudes iluminen nuestro ser, iluminen a otros seres y seamos esos hermanos de amor, de paz. Y que esta semana que ha terminado y esta semana que comienza esté rodeado de mucha luz, de mucha paz, de mucho amor, y que así sea. Muchas gracias a todos. Estuvo muy bonito. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Para todas y todos, muchas gracias también. Bueno, no olvidemos que Fabricio está con nosotros de hoy en 8. Él nos ha hecho una o dos disertaciones acá que nos ha conmovido muchísimo, en su querido hermano de Bolivia. Entonces, pues, muchísimas gracias para todos por esta reunión y un abrazo fuerte.